Si todo sale bien, el programa se inicia a las 8:30. La tarde del 9 de octubre de 1921, todo era prisa en la casa de Constantino de Tárnava. La sala debería estar perfectamente acondicionada para un experimento que sería escuchado en todo el continente. El primer programa de radio de América Latina se iniciaba, si todo salía bien, a las 20:30 horas. Y todo está saliendo bien a partir de este momento porque estamos empezando entre el presente y el pasado un programa muy especial de crónicas. Grábelo, escúchelo, consérvelo, porque la verdad consideramos un programa de antología. Y van a saber por qué, y está plenamente justificada, por supuesto, este optimismo y esta promesa de crónicas. Juan José Silva, qué gusto saludarte. Maestro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, todo bien. Aquí de nuevo sobre los áridos y fascinantes senderos de crónicas. Y mi querido Héctor Jaime Treviño, qué gusto saludarte. No, hombre, el gusto es mío, y además hoy tenemos un gran programa porque vamos a tratar sobre uno de los personajes más ilustres del estado de Nuevo León, que lamentablemente nos falta hacerle un merecido homenaje. Pero bueno, aquí estamos cuando menos ya dándolo con los primeros apuntes, y le corresponde el honor, y por supuesto que así es, a mi querido Leonardo Martínez Hernández. Tenemos una invitada de superlujo y quiero que por favor tú la presentes. Un gran honor, gracias, bienvenidos a Crónicas, un jueves más reviviendo el ayer, reviviendo la historia, y hoy con un tema pues fundamental, ¿no? Para todos los que nos dedicamos a esto de la transmisión de la historia y los conocimientos. Tenemos a la señora Patricia de Tárnava de Farías, sobrina directa del ingeniero Constantino de Tárnava, en la cual estuvimos platicando con ella ayer para invitarla, ¿no?, al programa, y muy amablemente accedió y nos contó muchas anécdotas muy interesantes que son de primera mano, ¿no?, de una persona que vivió con él, que supo, que se metió a sus inventos, los conoció, y entonces pues dijimos, tenemos que invitarla, ¿no?, a Crónicas. Le damos las gracias que esté aquí con nosotros, que haya aceptado, a pesar de que me decía que la tele no es tanto lo suyo, pero como quiera aceptó, y es un gran honor para nosotros tenerla aquí en Crónicas, Canal 28, bienvenida. Muchísimas gracias, al contrario, agradezco, y qué bueno que se vaya a hacer este tipo de homenaje a mi tío Constantino. Fue alguien muy especial para nosotros, pues yo su sobrina, somos 3 sobrinas por parte de él. Entonces, pues bueno, me tocó a mí. Qué bueno, les agradezco mucho la invitación. Bienvenida, muchas gracias. Va a ser un honor que esté con nosotros. Muchas y bueno, pues para empezar a platicar a fondo, me comentaba ayer que el ingeniero Constantino nació justamente ahí, ¿no?, en Padre Mier y Guerrero. Exactamente, era su casa de sus papás, de su mamá, ahí nació, ahí fue la primera transmisión de la radio, una casa preciosa que desgraciadamente pues ya ahorita es una cosa comercial. Distinta, claro. Muy bonita casa, nosotros la gozamos muchísimo, y pues ahí fue, no hay ninguna placa hasta ahorita que yo esté enterada. Hay una pequeña plaquita sobre la calle Constantino de Tárnava que está en el extremo poniente del Centro Histórico de Monterrey, entre Arteaga y creo que es Prolongación a Ramberry, muy pequeñita, a un lado de la nomenclatura que instaló. En su casa no. Debería de haber una placa. Así Siempre es. hubo allá en los años 50, la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística planeó hacer una, pero se quedó en planes. Y si la hubo, habría que investigar, porque a la hora de modificar la casa para hacer el adefesio que ahora hicieron, Sí. yo lo digo, pues ni modo. Bueno, pues así es. Sí es, Digo, pues es que la casa era señorial. Era una casa muy bonita. Claro. Por lo menos del Usted siglo la- XVIII. Usted la conoció. Sí. Usted ahí vivió, la caminó. Pues la sí, anduvo, ahí jugábamos, vamos a decir, tenía muy bonito jardín, una noria, bueno, Zaguán, todo, el como patio eran las también. casas Y me anteriores. entero que entre otras preciosidades, entre otras joyas, esa casa tenía piano. Tenía 2 un pianos, Steinway, 2 Steinway, uno de cola larga y el 3/4. ¿En qué momento, no sé, decidió tanto mi tío como mi papá, Luis, vender? Los pianos. Se lo pidieron, no, nada más el grande, y se quedaron el señor Jesús Yaguno con él. Uh-huh. Y yo soy, en lo particular, me tocó a mí.
cuando se hizo la repartición de todo, a mí me tocó el piano y feliz porque mis hijos lo tocan también. Y está Se quedó con intacto. el 3/4, es vertical. Piano No, el de 3. cola. De cola, grande. Es de cola, Eso está lo bueno. trajeron ahí en Del Mar, Esos Sí. venían de Europa. de Hamburgo. Claro. Sí. Alemania, Las sí. Steinway fábricas Sí. están, Tiene está su o estaban nombre, en tiene Hamburgo. todo. Ujú. Sí, exactamente. Pero fíjese qué interesante cómo se da de que un personaje de Monterrey pues, va a estudiar a Notre Dame, Anoche de ¿verdad? Y se interesa por esto de la radio porque ya en Estados Unidos ya empezaba, Sí. era una moda, que apenas empezaba a despegar y él lo trajo acá a Monterrey. Hacemos la aclaración, en 1921, en octubre, se hizo el primer programa radiofónico, pero no la primera transmisión. La primera Las transmisión transmisiones de don fue- Constantino las hacía, creo que de marzo, abril, junio, por allá, antes, mucho antes. ¿Y quién le recibía? Sus amigos. ¿Y cómo le recibían sus amigos? Él les regalaba los receptores, que ahora les llamamos radios. Eso lo regalaba, pues para que me escuches. Y entonces ahí se comunicaban y ahora festejamos esto que fue en octubre 97. de 1921, es el 9 de 97. octubre de 1921. Fue el programa y se tiene aquí los personajes que participaron y la gran maravilla. Pues como no había interferencia, como ahorita ya están las ondas, chocan todos Claro, contra todos ahí sí. arriba, a embarcaciones en Centroamérica y Sudamérica escucharon el programa. En Panamá, ¿verdad? Hay una en Panamá, carta, ¿verdad? ¿no? Hay Hay una carta donde Panamá se reportan diciendo que sí escucharon ellos. Sí. Pues no sabían a dónde iban a llegar ni qué iba a pasar. Sí, sí. Y Es Panamá que lo no hay escucharon. que olvidar que las ondas hercianas se doblan. Sí. Se doblan en el sentido de que siguen la curvatura de la Tierra. No iba a comentar que en 1913, cuando está la parte más violenta de la revolución aquí en el noreste, el padre de don Constantino decide enviarlo, como se enviaban a muchas generaciones de hijos de alta sociedad, lo envió a estudiar a Notre Dame, y él quedó muy afectado cuando llega, creo que era en Illinois, donde está Notre Dame, es en Indianápolis. En Indianápolis, Indiana. ahí está Notre Dame. Él quedó muy afectado en el sentido de que leyó una gacetilla histórica donde la madrugada del 14 de abril al 15 de abril de 1912, un jovencito de nombre David Sarnoff hizo la primera, o más bien hizo, y durante 48 horas estuvo pegado al sistema inalámbrico, al telegrafía inalámbrica, transmitiendo todos los partes que generaron el hundimiento y el naufragio del Titanic. Y él se inspiró, conforme iban pasando los años, durante la Primera Guerra Mundial ya se utilizaban los primeros equipos inalámbricos, y él para 1919 ya estaba inmerso en esa nueva tecnología. Sí. Estamos viendo un radio Increíble. ahora, los Así es. antiguitos en la transmisión. Sí. Ese es un micrófono también. La foto de don Constantino cuando Era estaba su joven. micrófono. Sí. Era su micrófono y esa es una Sí. foto proverbial. Ahora, estamos al mismo tiempo pues externando una gran deuda histórica que tenemos con este hecho. Claro. Es decir, el que llegase a América Latina, la radio, desde aquí, desde Monterrey, la invención de la radio, caray, Así donde es. pues que modificó el mundo de las comunicaciones tremendamente, por supuesto. Y ya los eventos mundiales eran transmitidos en tiempo y fecha real. Por ahí también la declaratoria de guerra de México a los países del eje fue un evento que mantuvo a los mexicanos pegados al radio, ¿no? Ya la transmitió. Que era la única forma que había de enterarse a nivel, era como que el Aparte internet los de la periódicos, época, ¿no? ¿no? Ujú. Bueno, los periódicos también, eran muy pero lentos. la inmediatez del radio es lo que le da más como que un sazón diferente, ¿no? ¿Hasta dónde no es importante, don Constantino, que Emilio Azcárraga, el viejo, él trabajó con él, con don Constantino? Don Emilio Azcárraga vendía carros aquí en Monterrey. Claro, él no estaba en el radio. Él, hasta que ya vio que don Constantino y vio hábilmente, aquí hay manera. No como don Constantino fue casi un apóstol de la radio, una persona que él lo disfrutaba, lo hacía sin interés económico. Sí, ¿no? Claro. Y Azcárraga al contrario dijo, caray, aquí hay un nicho de donde podemos hacer un emporio, y lo cual lo hicieron. ¿Sabes cuáles coches vendía? Los Studebaker. La agencia Sí. Studebaker estaba a la vuelta sobre la acera sur de Morelos,
entre Emilio Carranza y Escobedo. Y si mal no recuerdo, a 1 cuadra y media. Si mal no recuerdo, el Reo también. Sí, nosotros, mi abuela tenía un Studebaker. Un Studebaker car. Se le ponía su banquito. porque era para poder subir, eran muy altos. Para poder subir, muy bonito. Sí. Yo me acuerdo de eso. Y fíjese nada más que tenemos cómo preparar en la sala de la casa, hacer el primer programa radiofónico, y se inicia con Ana Iturria. La señora que también queremos, Ana ojalá María nos esté Iturria. viendo, Ana la María señora Iturria, Cristina. Sí. Ella fue la que fue el enlace, ¿no? Aquí con la señora Patricia. Ella es la hija de Ana Iturria, Cristina Garza. ¿Y qué canción cantó? Violetas. Sí. Por ahí la tenemos, no sé si Miguel Lerdo de Tejadas. La Miguel Lerdo de La Tejadas, orquesta sí. Miguel típica. Lerdo de Tejadas. Primer canción que se tocó en la radio, al menos en América Latina. Claro. Esa fue aquí en Monterrey, Padre Mire Guerrero, esquina noreste, en la sala de la casa del señor Constantino de Tárnava. Así es. Y también, bueno, no Fíjese sé si déjame decir que sí, que puedo casi asegurar que uno de los que, tienen un altar a don Constantino de Tárnava es Domingo García Carrera, Sí. que es todavía locutor, que todavía vive, y él es el único que queda, digamos que queda ya muy reciente, es el decano. Él trabajó con y él. él trabajó con directamente con y cuenta Constantino algunas de Tárnava. anécdotas interesantes. Tuve la oportunidad de platicar con él y hablaba de exigencia en lo que se hacía. No era como ahorita que el radio, dicen muchas cosas. En aquel entonces había un orden, había un código, una veneración, un respeto. Entonces claro. había él me hablaba de su hermano, que supongo que es ahora su papá. Él y su hermano eran los que manejaban el asunto ahí de la emisora. Y sí, una persona muy exigente, pero muy a la vez muy tolerante. No, todo tenía que ser a la perfección, y en la casa igual, me acuerdo. Todo tenía que ser así, a la perfección. Estamos oyendo. Sí. A ver si vamos a escuchar tantito. Tenía 14 años. Violetas, señora María. Esta es para soprano, porque yo lo he escuchado con barítonos y no me gusta. Sí, no es para un timbre lo femenino. mismo, sí. 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 Y el piano que se oye es de don Carlos Pérez Maldonado, que era el que estaba El insigne tocando. historiador. Sí. Él fue el que. De hecho, ellos vivían por la calle Morelos. Sí. ¿Morelos? Bueno, a ver. No, Abasolo, Los Pérez Maldonado vivían en Abasolo. Abasolo. En Abasolo, atrás de Hay unos Catedral. edificios ahí ahorita Sí. enfrente del BAM, del Centro Cultural Barrio Antiguo. Sí, Monterrey. las casas que todavía están ahí. Pero aparte, Ángel, Bueno. aparte nomás, déjame decir esto, de ser el impulsor, el pionero de la radio, también fue de la meteorología en Monterrey. Eso Tenía lo su vamos a tratar. Y estación. pionero de la pintura, como del óleo, De de la acuarela. De la acuarela, Exacto. de la acuarela. De artes plásticas, ¿no? En el caso de la meteorología, permítame que cuando menos un poquito de esa bellísima historia nos corresponde a TV Nuevo León por haber tenido ese primer... Vamos a una pausa y continuamos. 20-20-88-65, comuníquese con nosotros, perdón. Había don Constantino de Tárnava, ya me hubiera dicho, a ver, se hace a un lado, por favor. Por favor, ya. Alguien que tenga más capacidad, pero pues es que no es para menos, estamos devolviéndonos a hace 97 años. Pausa, mi querido Alberto, esto está de lujo. ¿Qué va? De veras que esto es, un verdadero agasajo de nostalgia, estimados televidentes, amigos radioescuchas. Tenemos tanto que nos están presentando ahorita, la verdad que es un gusto verlo. A ver, por lo pronto, si estamos hablando de dónde inició y de la casa, pues muéstrame, mi querido Alberto de la Garza, por favor, la foto. Pero yo quisiera que nuestra invitada, la señora Patricia de Tárnava, de Farías, nos ayudara a describirla, pero así con el sentimiento que usted debe tener ahorita de aquí la vivió cuando niña usted, ¿no? Claro que sí, fue una casa
pues hermosísima, donde dimos nuestros primeros pasos. ¿Cuál es exactamente? Es la este casa edificio? de los que se están proyectando, la del lado derecho. La del extremo derecho. Sí, era de ladrillo rojo, muy bonita casa, eran 3 pisos. Tenía pues hasta una noria en el patio central. En la parte central. Como era tradición. Muy bonita casa, muy grande. Eran muros de tabique, por lo que veo, eran ladrillos, yo creo eran ladrillos ocre, que fueron realizados en la ladrillería Monterrey, propiedad de don Joseph Andrew Robertson. Y por cierto, esa imagen fue tomada desde la hermosa torrecilla de la Torre del Reloj del desaparecido Paria. Del Paria. Del Mercado Paria, Colón. Claro. Quiero creer que cuando menos el piso de la sala era de tarima, era de madera, Eran de madera. Eran de con madera, sus- ¿verdad? Sí, Claro. con sus tapetes que tenía. Tenía patio tras patio. Sí, no, el Huerto, patio tras patio, de sí. todo había, y pues Y eran él me 3 decía que pisos. llegaba a la altura de la media calle, de mediación de calle entre Padre Mier y Matamoros. Colindaba esa casa con lo que es el Banco Mercantil. Así es. Y luego por el lado de Matamoros, de Guerrero, pues casi Con Matamoros. Por el lado oriente colindaba con la hermosa residencia de don Isaac Garza, Exacto. donde pasó su infancia doña Rosario, don Roberto y don todos Eugenio. ellos. Sí. Insisto en el piso donde estaban los pianos, porque el piso de madera seguramente le daba una resonancia Claro. todavía mayor Sí. al piano. Sí, de sí, por sí, sí. bueno, los pianos, una Y joya. también total. los muros, el Pero muro de sí, tabique Los le daba muros una, y los una techos acústica. que eran de madera, los techos vigas, todos la eran de viguería. viga de madera, sí. Entonces una acústica Y extraordinaria. desde una de esas habitaciones es donde Y transmite. eso En la sala. quiero Sí, llegar. era un estudio natural. por decirlo de alguna forma. Ahora imagínate las calidades de las voces, como vemos esta niña, ¿verdad? Con sus Sí, 14 porque años era una cantando niña así. cantando muy Un bien. declamador, el señor Eusodio, ¿verdad? ¿Cómo es cuando la Sí. declamación como elemento en las veladas En las Sí, veladas era literarias. fundamental, sí. literario musicales, la declamación era de Miguel Es Bernal que hacia atrás. creo que ¿verdad? abarcaron Miguel de Bernal hacia todo, atrás. ¿no? Sí, Lo sí. tradicional, lo divertido, Por porque hubo ahí supuesto. sus sketches. ¿Sabes ahí. también quién interpretó ahí música en vivo de jazz? La famosa orquesta de Bon Ton. Era una orquesta de jazz muy afamada en ese Monterrey. Y otro que me imagino que don Constantino tuvo su amistad y estuvo en su programa, era una de las voces más hermosas, don Ricardo Arenales, el famoso poeta claro. Porfirio Barba Jacob, Sí. colombiano. Que hoy se está haciendo muy recordado por el aniversario, por el centenario del Santa del Porvenir. Porvenir, claro. Del periódico El programa inicial duró 2 horas. 2 horas. Y cada miércoles se hacía el programa, así es que poco a poco fue ganando adeptos. Pero ahí hay que señalar también, ahí se inició Arturo García Pajujo. Muy pocos lo conocen, El pero fue un cómico. gran cómico aquí en Monterrey, ¿eh? Y luego también el mejor guionista radiofónico, Arturo Manrique Panzón Panseco. Ahí se está. inició. Y el Piporro también. El Piporro, También. claro que sí. sí, Y sí. Farías, que fue gobernador. El ¿no? licenciado Luis M. Luis M. Farías, Farías que también. es tío de mi marido. Sí. Ahora ya volví a caer ahí. Fue una de las también. voces más moduladas, más hermosas Muy de ese buena Monterrey voz, sí. del ayer. Y volviendo al primer programa, ¿quién fue el productor? ¿Quién fue el locutor? ¿Quién Él. fue el pianista? ¿Él? Ujú. Ya todo. Él estaba en Sí. todo, pues había que Él hacerle Inclusive los todo. efectos especiales. Decían entre las cosas que se platicaban y vienen aquí, de que él tenía muchas veces que llevar a cabo toda la transmisión de hablar y que se disfrazaba y que le llamaban el hombre de negro, no sé qué. El hombre negro. Algo así. El hombre de las 1000 voces. Sí, pero él tenía una voz Sí. increíble, la verdad, las cosas muy bien modulada. Pues él tenía que ser todo a la hora de la hora ahí. Y hay que ¿verdad? recordar que todo el equipo inicial que utilizó en su transmisión en su prima transmisión, fueron equipos de desecho del ejército americano de la Primera Guerra Mundial. Ya tenían 2 años esos equipos, y aparte atravesaron el mar y sabrá Dios cuánto. Pero él lo rescató, lo compró a precio bajo Me decía y les que dio una nueva rescató vida. algunas cosas de la guerra. Sí, con lo que empezó la radio fue con desechos, como dicen, Del ejército ejército de la Primera Guerra. Traía los bulbos y traía Sí, una sí. bola de cosas. Los auriculares, Sí. específicamente eran desechos del USA Signal Corps, del Sí. cuerpo de señales del ejército de Estados Unidos. Sí. Y luego, pues ya creó una afición y había que conseguirle radios. Y él fue el primero que vendió los radios RCA, Westinghouse,
Kenton. Murdoch, y había otro que no recuerdo. La Murdoch. Y- ¿Y sabes por qué? Por William Murdoch, el socio de Daisy Farnoff de la RCA. Así es. Sí. Y luego pues ya Azcárraga dijo, caray, pues aquí hay negocio. Aquí Y también hay- se puso a vender radios. Claro. Ujú. Fíjate, lo que queremos decir entonces es que toda la radio, desde como invento, simplemente como invento, nace en esa casa. La radio como cuestión de narrativa, dramática y componer todo un guión, nace allí en Ahí. esa casa. La radio comercial, los primeros anuncios, nacen en esa sí, casa. sí. De manera tal que estamos hablando de la cuna más completa de la radio en América Latina, Así por es. supuesto. Ya se sabe que, como tú dices muy atinadamente, sí, de pronto es que no, esto fue en México donde se inició, e incluso se disputaba por ahí una estación de Argentina también, También de un Buenos poco Aires. de Buenos Aires también la primacía. Pero aquí estamos hablando que están los documentos, la historia prácticamente viva, de no solo de que saliera del capullo, sino el desarrollo muy rápido ya de la radio comercial, pero al mismo tiempo también la radio artística, que esto conviene decirlo. Ahí estaba la poesía, estaba el buen canto, estaba el piano, y sí, claro, por supuesto, el comercio, qué bueno que se daban la mano, pero esto nos está dando una lección para ahora, para la radio de hoy, que decimos, ¿dónde andamos, mis queridos compañeros? No, ¿verdad? y lo de la hora clásica, que era todos los días a las 10 de la noche, y ahí pues las niñas tenían que estar. La hora exacta, nadie nos podíamos mover ni hablar de nadie porque era la hora clásica. Teníamos que aprender. No, de veras fue algo muy hermoso que nos transmitieron, que aprendimos. Esa época usted la vive de niña, De muy de niña. Sí. Por sí, eso, fue de a ver, quisiera que me hagan un acercamiento, por favor. Y aquí casi nos ponemos de pie, por favor, porque caray, esto que vamos a mostrar ahorita aquí, ay, perdón. Ahí está esta foto. Pues ahí me toca estar a mí con él, en su casa, yo creo. Era un atardecer. Un por- atardecer ahí en su casa. Por la luz oblicua. Sí, exactamente. Él es el Pero ingeniero Constantino. él es mi tío Constantino, un cariño, una persona sumamente cariñosa, alegre, tenía sus tallas porque tenía su chispa para decir las cosas y nos quería muchísimo a las tres. Alicia la mayor, Sofía la en medio y María Guadalupe, que en paz descanse, acaba de morir hace poquito. Ahora, la otra cuestión. Don Constantino fue hijo de don Constantino Tárnava, Claro. que era banquero. Sí, Y fue de los participantes en la fundación de la fundidora. de la fundidora. Accionista. Casado de la con la cervecería. señora Garzayala, si mal no Sí, recuerdo. claro que sí. Es claro, Sí, sí. entonces, y luego los ancestros, aquí lo comentamos antes de Llegaron iniciar el en programa. 1827 a la metropolitana Monterrey, venían con la famosa Comisión de Fronteras, encabezada por el general Manuel Mier Terán, que iba camino de Texas. Y llegaron a lugares tan lejanos como Nachitoches, Nacogdoches, en la frontera entre Texas y la Luisiana. Anduvieron explorando, inclusive ahí estuvieron en el frontón de Santa Isabel, donde está ahorita Puerto Isabel. Así es. O sea, fueron a fijar las fronteras entre la República Mexicana y los Estados Unidos de Norteamérica. Y era militar, su antepasado. Ingeniero militar. Era ingeniero Ingenieros militar. Ingeniero, sí. Ingenieros civiles Ajá. y construyeron las carreteras en Estados Así es. Unidos. Y aquí se quedaron a radicar el señor de Tárnava. También hubo la viuda, que tuvo una negociación importantísima, la negociación de la viuda de Tárnava, Así es. de ultramarinos. Sí. No, sí, Tenía hay muchos todo negocios con una Matamoros historia. y viceversa. Sí. Sí, sí. Y tuvieron las primeras líneas de diligencia que iban desde Monterrey hasta el servicio de pasajeros a Matamoros, Matamoros. porque era cuando estaba el puerto de Bagdad. Sí. Por ahí entraban y Por ahí salían todos los entraban. extranjeros que venían a radicar aquí al noreste. Y ahí en la catedral, se puede decir que está en Matamoros, ahí están la mayoría de los antepasados ancestros, están en la mera... En la catacumba, en o la- sí. en los, ¿cómo se llama? Los osarios. Los nichos. Los nichos. Pero o sea, no los son nichos, son donde está El atrio, en la No, parte. no, sí, ya, donde da el padre la misa, Sí, el altar, el abajo, altar. ahí está Aparte, Martín de ahí Zavala. está. Pues ahí en la catacumba. Ahí está Martín de Zavala, primero. Ahí están bueno, todos bueno. los antepasados, Muy bien. están enterrados. No, yo creo que es una historia fabulosa, pero sí, yo creo que debemos un buen homenaje a don Constantino. Hay que poner una placa de mármol en esa casa y hay que hacerle una estatua. Yo le invito a los compañeros locutores, a mi buen amigo
Héctor Humberto Covarrubias, ¿verdad? Por supuesto, Y Quiroga. Y Quiroga. Pues sí. Que ya habíamos comentado con él sobre este aspecto, hacer alguna colecta de alguna manera y a ver qué autoridades y qué personajes se pueden interesar, porque sí, verdaderamente, la callecita que tiene no puede ser 2 cuadritas pequeñas para un personaje de esta magnitud, definitivamente, claro, ¿no? claro. Entonces yo creo que, Ángel, estamos en deuda, a tal grado fue el descubrimiento aquí de la radio en Monterrey, cómo llegó la gente, que en 1923 abre el periódico El Sol, de los Junco. Pero El Sol era en su fase seria, porque ahora ya ves que era matutino. Un año después, o sea, para 1924, tiene una estación de radio, periódico El Sol. Lamentablemente no la continuaron. Fíjate, yo creo que es el primer periódico en México que tiene una estación de radio. Una estación de radio. El Sol. Y ahí, pues, se leían las noticias, pero también de dónde se surtían para los programas musicales. De don Constantino de Tárnava, claro. De hecho, él fue el primer empresario radiofónico que contrató los servicios de una corresponsalía. No recuerdo si fue Reuters o fue la Associated Press o la France Press. Pero él tenía un servicio de noticias transatlánticas, cosa que ni en la Ciudad de México tenía. Entonces le llegaba la ascensión de Mussolini en Italia, la guerra civil en España o la ascensión de Hitler en Alemania. Le llegaban frescas las noticias. Y bueno, y para elementos o pruebas de la importancia política o histórica de la radio, Hitler por la radio, Churchill por la radio, Raúl Castro por la radio, lo que tú decías del presidente de la República anunciando por la radio, también por la radio solicitando la ayuda para la expropiación petrolera, ¿verdad? La radio eso registra los momentos históricos de la humanidad. Sí, es un medio cálido. Llega la televisión, Ángel, aquí en la ciudad de Monterrey y en México, se acabó la radio, decía todo el mundo, se acabó el cine, se acabó la radio, ya llegó la televisión. Pues la radio no se ha acabado. Sí, yo creo que ahorita, tan campante como ayer. Sí, hasta mejor posicionada incluso. Sí. Nos merecemos una pausa porque, caray, gracias a usted de veras que nos está ofreciendo, nos está alentando para una dinámica muy especial de su programa Crónicas 20-20-88-65 para que se comuniquen con nosotros. 6-81-26-11-35-35. Llámenos, ya hay gente acá que nos está mandando saludos por Facebook también, Canal 28 en Nuevo León. Ahorita nos damos lugar para esas llamadas. Pausa. Tenemos saludos, Claudia Ramírez Torres y Wendy Aguirre Aldape, Ricardo Aguirre, hola, saludos desde McAllen, Texas, nos están viendo. Muy bien, saludos. Arriaga, la señora Silvia Esquivel, saludos, muchachos, gracias por Oye, muchachos. Les agradecemos. ¿Qué les servimos? Al menos yo, claro. No, y a mí que me deja. Alfredo Medrano, saludos. El doctor Pablo Ramos nos está viendo. Alfredo Medrano Guerra, un saludo a los panelistas. Un gusto saber de la descendencia del ilustre ingeniero regiomontano Constantino de Tárnava, que le dio ese episodio a Monterrey en las comunicaciones. Doctor Pablo Ramos, saludos a los amigos de la historia. Un servidor, Héctor Jaime, Juan José y del doctor Ángel, saludos. Mercedes Benavides nos está viendo. Y Gabriel Chávez, extraordinario programa. Felicidades a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Patricia, usted nos estaba haciendo un retrato de lo que era don Constantino de Tárnava, cómo lo vivió, cómo lo sintió, cómo lo recordó, todo lo que hacía. Háblenos de esto, por favor. Pues yo, de hablar de mi tío es hablar de un gran personaje, humano, sencillo, muy cerca de Dios. Él era de misa diaria. Él todo lo que hacía, que fuera arreglarle a los médicos los colorímetros o los aparatos que le llevaban, todo era gratuito. Él no cobraba absolutamente, él lo hacía porque le encantaba. Si mamá le llegaba, por decir, con la licuadora o con la batidora, todo le arreglaba en 3 patadas. Luego, en el Colegio La Bastida les ayudó a poner el ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. ¿Laboratorios? No,
para cuestiones del clima o no? No propiamente planetario, con lo que tenga que ver con el planetario. Luego en el caso en el caso de la iglesia del Roble, pues todo lo que fue el sonido, el órgano, todo eso, él también estuvo ayudándoles y poniéndoles todo al corriente. Sus cualidades como pintor, ¿cómo las desarrolló? Excelente. Yo tengo unas acuarelas de él, de cuando pintaba, o con óleo. Papá también lo hizo. Y don Manuel de la Garza, por supuesto. Ellos hicieron un equipo, vamos a decir. Pero creo que mi tío Constantino fue el pionero en eso de la acuarela, y se iban allá a la Huasteca y esos lugares. No, y aparte él abrió una academia. Él fue impulsor de la pintura en el Nuevo León o en el Monterrey de mediados del siglo XIX, antes que inclusive la universidad estatal. Hay otro aspecto que no hemos tocado, fotógrafo, y muy buen fotógrafo. Muy buen fotógrafo. Además, él organizó un club de fotógrafos, una asociación de fotógrafos. En el 42. Sí, tenemos también, y de los sobrinos y de todo el tiempo andaba tomándoles fotos, unas fotos hermosísimas. ¿Dónde están? ¿Usted las tiene? Sí, tengo unas de los sobrinos. Muy bonitos, muy bien tomadas, era en sepia o en blanco y negro, como fuera. Pero le encantaba andar tomando. Nos llevaba de pesca, también le gustaba la pesca. Nos llevaba a Corpus, nos llevaba a la isla, donde fuera, pero él siempre cargaba con nosotros a todos lados. Todo ese acervo es un testimonio histórico de Monterrey. Así es. Hay que divulgarlo. Pero él mismo, pues estás hablando de un hombre renacentista, donde quiera que tocaba. Inclusive ensambló equipos de radio que él vendía, claro. Él comercializaba. Él los comercializaba, y luego, bueno, ya que forma lo de la radio, que se empieza la primera transmisión, bueno, ¿y ahora quién nos va a oír? Entonces él casa por casa los ofrecía. Iba a ofrecerlos para que pues oyera la gente también, ¿verdad? Casa llena siempre ahí con ustedes. Casa llena, todos los amigos, toda la gente, los muchachos jóvenes que estaban estudiando, familiares. Oye, nomás que hay que hacer la aclaración porque muchos jóvenes están viendo. Los radios no eran pequeñitos. Había unos de casi un metro. Tipo lápidas. No, sí. Los bulbos que ahora pues los muchachos no saben lo que son. Había que calentar 15 minutos el bulbo. Había unos bulbos enormes, grandes. Sí, y los discos, pues era puros 75, 78 revoluciones, era una cantidad grandísima, que también eso lo dimos a Lorena. Sí, pero era una calidad extraordinaria. Las películas, tengo yo una colección que él le encantaba todo lo de transmitir películas, y todo nos pasaba en cine. De Charlie Chaplin, tengo la colección completa de Charlie Chaplin. Que era de él. Otro acervo histórico. Entonces hay muchas cosas, pues, que todo eso, todo lo que se relacionaba. Ya merece un centro cultural. Yo creo que sí. Ya da para eso. Pero sobre todo la sencillez, la calidez humana, su chispa que tenía con todas, con nosotros, en fin, se daba tiempo para todos, grandes, chicos, con nosotras, pero su forma tan sencilla, tan humana, fue algo que lo caracterizó muchísimo a él. Una vida larga de trabajo, nunca dejó de trabajar absolutamente, y siempre viendo por los demás, a ver a quién ayudaba. Yo recuerdo cuando fue su funeral, aquel gentío que decía, ¿dónde salió tanta gente, Dios mío? Se acercaban a darnos las gracias porque él los había ayudado económicamente o con trabajo, consiguiendo, yo no sé cómo, pero ellos se acercaban a darnos las gracias. Ahí estuvo el gobernador Pedro Zorrilla. Sí, claro. El funeral. Claro. Sí. Personaje, y falta este aspecto que te lo queremos dejar a ti, Ángel, la meteorología. Bueno, sí, yo decía esto de la meteorología porque de alguna manera pues somos sucesores o benefactores de esto que él hizo, porque aquí pues estuvo a propósito de nuestro canal y a propósito de la meteorología, don Miguel Ángel Vidal se estableció aquí el primer equipo meteorológico, y bueno, nos tocó ser protagonistas en ese aspecto en muchas cuestiones, y por supuesto que nos declaramos herederos directos del ingeniero Constantino de Tárnava, pues si él fue pionero de todo esto, así que pues fíjese que tenemos mucho que presumir, mucho de qué agradecerle, y bueno, pues mucho legado. Eso de la meteorología, me acuerdo cuando
fue lo del Viula o algo así. 18 de septiembre del 67. Sí, él estuvo pero pegado, yo creo que las 24 horas, viendo cómo ayudaba a la gente, por dónde se tenía que mover. Y pues en general todo eso, la de meteorología y de... es que le hacía de todo. De o sea, todo. Él sabía de todo. De todo sabía, lo de al señor Walterio Haas, que en paz descanse, un gran amigo, una gran persona, que le tallaba las piedras. De la relojería, ¿no? De la relojería suiza. De la Suiza. Y era uno de los que eran de comerciales también, de la XH, claro. por Ajá. supuesto. Patrocinadora ahí. Sí. Ajá. La Casa Guajardo, no se diga, también. Los refrescos. Don Carlos Guajardo. Pues, le puedo nombrar mucha gente que yo recuerdo, pero nosotros gozábamos yendo, porque llegábamos al colegio y rápido a la difusora, porque nos dejaban poner los discos a nosotros, y ahí estábamos nosotros con la gente que estaba ahí al tanto de eso. La difusora la cambió, ¿verdad? De su casa. Se fue a enfrente, en Padre Mier igual, pero era... En la acera sur. En la acera sur, ahí estaba, en el primero y segundo piso de donde estaba ahí la difusora. Pero hablando de él, yo creo que pocas personas, yo qué le puedo decir yo como familiar, pero pocas personas tan humildes, tan sencillas. Él decía, si dicen que el radio comenzó en la Ciudad de México, pues que digan. Cada quien sabe lo que trae. Claro. Cada quien sabe cómo es. Pero mire, qué bueno que dice eso, porque las referencias, 1919, los primeros dos que lo escucharon fueron sus amigos, José Barragán y no recuerdo el nombre. Banquero, ¿no? Sí, entonces, él ya hacía Banquero. transmisiones desde 1919. Lo que estamos hablando, yo vuelvo a repetir, es aquí el primer programa en la radio organizado en forma, un programa de radio. Transmisiones él las hizo él desde 1919. Cuando venían los veranos a Monterrey, de que estaba estudiando allá en Estados Unidos. Sí. Así es. Y nomás apuntar que la primera transmisión comercial históricamente validada, julio de 1920, la KDK de Pittsburgh, Pensilvania. Esa es la primera. Entonces estamos hablando que él fue pionero antes de los Yankees. Sí. Muchos. Casi un año le llevó. Por distintas razones se le adelantaron en Pittsburgh, pero eso no le resta el menor mérito. Al contrario, lo engrandece más. Claro, por supuesto, y ahí están las fechas, pues hablando y todos los lugares. Vamos a tomarnos otro pequeño respiro, por favor. Alberto, si puedes darme otra hora más, por favor, porque quiero aprovechar a la señora, ella está encantada aquí con nosotros. Si de Constantino de Tárnavas iba con todo esto, le daba oportunidad de irse al café, por lo que me dice todos los días. Todas las tardes iba al café. Yo no sé a qué horas y cómo, pero sí iba al café. A 4 cuadras de su estación. Sí, de su estación. Bueno, que no podamos Con tomarnos todos los una amigos. pausa nosotros, será lo que podemos tomar ahorita, pausas, A y ver. la tomamos. Queda mi tío y mi tía. A ver, primero muere Primero muere en el 68 mi mamá, y a los 10 meses mi papá, en el 69. Y queda mi tío Constantino y mi tía Enriqueta, hermanos, a cargo de nosotros, por decir. Yo ya estaba casada, pero él estuvo siempre muy pendiente, se vino a vivir al obispado para estar cerca de nosotros. Entonces, pues siempre pendiente que se nos ofrecía, con una libertad al mismo tiempo. Era una persona que respetaba las distancias, privacidad, pero ahí estaba, él siempre ahí estaba para nosotros. Y luego ya, pues, a los 76 años fue cuando él falleció de un problema pulmonar. Fumaba mucho, igual que mi papá. Él iba con el siglo. Sí, Casi iba con el siglo. No, mi tío Constantino era en 1898 Sí. y mi papá iba con el siglo. Entonces dobló a caballo, nace a caballo en el siglo XIX al siglo XX. Así es. Entre otros homenajes y reconocimientos, estoy tomando así lo que veo que usted amablemente nos proporciona. Hábleme de esto, por favor. A ver. De cuando se le hizo, ¿cómo se le llama esto? Un homenaje. Se le Un dedicó, homenaje, se le sí, un dedicó dedicado, sí, de la Lotería edición. Nacional.
Fue en los años 90, si más no me acuerdo. Estamos hablando 96, decíamos octubre del 96. Constantino de Tárnava, mayo. No, premio mayor, 20º mayor. A ver, no le. En la parte de arriba. A verla. Martes 15 de octubre de 1996. Sí, en el marco del 400 aniversario de la Fundación de Monterrey. Exactamente. En esa misma época fue cuando el licenciado Amores, el ingeniero Amores, Pues perdón, Emilio Amores, le hizo un reconocimiento también aquí, Radio Nuevo León. Y luego les comentaba que también el presidente en ese momento, en una época, le habla, pues creo que fue, ¿quién le decía? López Portillo. Que fuera a México, sí, que porque iba a haber un homenaje. En Palacio Nacional hicieron. Y entonces contesta mi tío Constantino con su forma de ser tan abierta, franca y sencilla. Dice, pues yo soy de Monterrey, el homenaje me lo hacen en Monterrey, yo no voy a Ciudad de México. Si quieren, aquí en Monterrey me lo hacen. Y no fue. Nadie fuimos. No. Soy de Monterrey. Monterrey ha sido industria total y seguiremos siendo, a base de tanto problema en cuanto a pues lo árido, vamos a decir, y claro, cómo era la adversidad, ¿no? a la adversidad de Nuevo adelante. León, y salió adelante Nuevo León, pues toda la industria, todo lo que es Nuevo León. ese orgullo por la tierra especial, que Sí. qué bárbaro. Por el terruño. Eso, pero que no es un orgullo que aliente a la vanidad o no, sino es decir, somos de aquí y aquí estamos haciendo. Y aquí estamos. Y eso es extraordinario, la verdad, es un personaje el que nos está mostrando que debemos Su entereza. honrar, ¿cómo no? Yo me acuerdo que mi tía le decía, papá, ¿cómo que no vas a ir? Es el presidente de la República el que Sí. estaba haciendo. Sí, porque eso. le iban a hacer un homenaje Sí. porque había sido un pionero de la radio Exacto, en México. Exactamente. Por más que la XCW se quiera Poner los tomar, moños. y eso fue casi 10 años después. La XCW de Ciudad de México es del 30, 31. Ujú. Entonces, Pues si 9 años hablas de que después. es un pionero, no, él sería el patriarca. Claro. Y luego los demás por aquí más siguen el camino abajito que él ya son trazó. los pioneros, ¿verdad? Ujú. Pero parten de esta esa línea. esta fuente, ¿verdad? Por supuesto, así. Y eso pues resulta pues más que extraordinario, Leo. ¿Tienes Así es, llamadas? Mercedes Fres, saludos a todos, muy buen programa, gracias. También Wendy Aguirre, estos programas me encantan, saludos desde Linares. Y Cristina Duque, hola a todos, interesantes temas como siempre. Dice, buenas tardes, disfrutando el programa con el aniversario de la radio, estoy desacuerdo, la radio nunca desaparecerá, lo digo por experiencia propia, todo un año tuve necesidad de escuchar radio donde disfruté de música, deportes, programas de comedia, noticias, historias, todo en un solo lugar. La radio, saludos, Jorge Torres Zapata. ¿En qué kilociclos se escuchaba? Ah, caray, ya es una pregunta muy técnica. 50, a ver 50. La primera transmisión, la del 9 de octubre, el 21, se hace en la banda de los 50 kilociclos. kilociclos. Y por eso necesitaba una antena, si más no me acuerdo, de 25 metros. Y conforme fue aumentando su banda, y me comentaba, ahorita en San Jerónimo estaba un mástil como de 50 metros, Sí, por lo menos. aproximadamente, si no era que era más, no recuerdo, pero si era, yo lo veía altísimo. Claro. Y de ahí donde tenían todo, aquí aparece algo de eso. Los gabinetes Los de transmisión, gabinetes ujú, de transmisión. que eran de bulbos, Aquí están. Aquí está un sí, bulbo. los aquí cuadrantes. están los bulbos, permítame. Ujú. Perdón, y Usted las describe y yo la muestro. No, Permítame. Aquí la vemos y platicamos. A ver, nomás para que nuestra cámara Con los- esos aparatos se los hacía tome. la radio, miren, enormes aparatos Ay, así, perdón. que bueno, sirvieron para Ahí está el difundir. equipo, mira, ahí Y lo esos estamos los viendo fabricaba su justamente. amigo David Sarnoff en la Radio Corporation America en la ciudad de Schenectady, en Nueva York. Entonces, esos aparatos, como bien apunta Leo, necesitaban de una climatización. Entonces, él tenía que invertir porque se calentaban mucho. Eran diodos y eran bulbos yo creo de magnesio, no recuerdo los filamentos, pero necesitaban estar frescos siempre. Conforme transmitían a lo largo del día, tenía que estarse enfriando. No, pues Y estar lo que vigilando hablamos los todavía- cuadrantes y todo eso. Bueno,
los radios de bulbos. ¿verdad? Así es, por eso dicen Por te tardas supuesto. como radio de bulbo. Sí, Porque había que hacer Eres de un bulbo, precalentamiento, eso, ¿sí? claro, Sí, pues es un proceso lento Ujú. que tenía que ser así para funcionar, ¿no? Ahora, Tenemos, bueno, Perdón, ya nada más decir esto con los aparatos. A tal manera fueron ganando en prosapia y en presencia que llegaron a convertirse en un precioso mueble, elemento de las salas de la Claro, casa. sí. O sea, ya se convirtieron en unos Ocupaba un aparatos lugar bonitos, icónico. estéticamente, Y de la acuerdo familia a la se reunía a época, ciertas claro, por lo general en la claro. tarde, noche. Sí, por sí, ahí, sí, escuchar. por ahí mandamos unas imágenes a ver si se pueden Sí, recuperar de la de hecho familia. ya mostramos, en bueno, y torno- mostramos algunas imágenes en por ahí que torno al teníamos de la radio, ¿no? radio, pero en torno a la radio. ¿Querías, Leo, decir Sí, así algo? rápidamente, Lourdes Valderas Ayala de Country dice, las tumbas que están abajo es la cripta de la catedral, sí, pues son las Sí, catedrales. son las cripta, criptas, la cripta. correcto. Y una llamada que agradecemos mucho el maestro Domingo García Carrera. Saludos al claro. señor Robles de parte de Domingo García Carrera, locutor sobreviviente de la estación XCH. Se me adelantó el Domingo García Carrera porque le iba a enviar saludos, que seguro que nos está viendo porque él es un hombre, como digo, pero devoto en el sentido estricto del término de lo que es la radio, venera la radio, ama la radio, pero tiene toda la escuela de don Constantino de Tárnava. Hay que recordar que la Sí. XCH Un saludo era la a Domingo heredera García de la Carrera. TND, era Tárnava Notre Dame, que fue la universidad donde el ingeniero se graduó. Y se graduó con magna cum laude, que es uno de los laureles por conocimiento o aplicación más altos. Por eso fue TND. Ujú. Ahí está reconocido. Así es. Ahorita los jóvenes que van a estudiar allá, les Ajá. digo, fíjense, vayan y vean van a ver cómo está ahí el nombre de... Hay mi una tío placa en lo que Constantino. le llaman el Sí. Commons. El Commons es un lugar, pues es un lugar abierto ahí en la explanada o afuera de la rectoría de Notre Dame, donde está su nombre. Hace Sí. muchos años vi alguna imagen. Además fue líder estudiantil, ¿eh? También. Él era el que manejaba ahí. Presidente de la también clase. Sí, Por eso dice, claro. lugar que él tocaba, Ujú. lo Dejaba su defendía, impronta. por supuesto, ¿no? Tenía Definitivo. algo muy especial, la verdad, de las cosas. Y Sí. bueno, y se entendieron los dos, tanto papá, que era Luis, como mi tío Constantino, siempre trabajaron Fue su juntos. mano derecha de don Luis. Sí, porque papá era la parte administrativa. Así es. Y el Y ingeniero acá la parte que era toda la ajá, cabeza. operativa. Sí, No, toda la- siempre Alguien tenía hace que manejar el falta- dinero. Hace Oye, falta sí. quien gobierne estas cuestiones y el creativo. Yo vuelvo, Ángel, a la ver, propuesta. sí. Placa en la casa, placa de mármol y una estatua para don Constantino de Tárnava. Es cierto, Urge Ramírez, sí. verdaderamente a los personajes ilustres. No necesariamente tienen que ser políticos ni militares. No. Si aquí tenemos a este gran personaje, ilustre personaje de Nuevo León, que se requiere reconocerlo porque además hay que conocer sus valores, que eso es lo que se ha transmitido en Monterrey, esos valores de esos personajes que hay que rescatarlos y verdaderamente sí merece un mayor reconocimiento que una callecita de 2 cuadritos que yo creo que no llegan ni 200 No, claro, metros, no, caray. no. Y fíjate, si estás hablando, bueno, tenemos que magnificar lo que es la invención y lo que es, bueno, ya el que progresara y evolucionara la radio. Pero en una persona, tú dices de valores, una persona a la que no se siempre lo destaca usted, sencillez, humildad. No, humildad, transparencia. sencillez y bueno, pues ¿qué le puedo decir? Y luego generosidad para estarse Sí. entregando, decir, no cobro, se hacen las Nadie cosas y le todo. cobraba, Entonces, absolutamente nada. O sea, yo esto no lo hago por gusto y no tengo que cobrarles a nadie, absolutamente les cobraba. esta es la magnitud del personaje justamente del que estamos hablando, Leo. ¿Tienes llamadas? Antonio Ávila de Villalegre dice, ¿sí recuerdan el programa de puro mariachi en la XCH? Sí. Claro, estaban los montañeses del Álamo. Ujú. También. Y a nuestras piñatas nos las Iban los llevaban a los montañeses. montañeses. Y además como mariachis, porque digo, Ahí porque vienen los también, montañeses. pero siempre cuando no otras son los montañeses piñas. de ahora. Si puedes tomar por favor aquí en la foto por de la el izquierda vestuario, tantito, el el vestuario vestuario. de los montañeses del Álamo. Se van a decir, De fines de esos no los son, años esos no 30. son. Ujú. Pues sí son, Sí. así son, por supuesto. Pero- esto es- Son los que abrieron cancha a la música regional norteña Así en la es. radio. Ujú. Y luego de ahí siguen los populares de China y algunos otros, ¿verdad? Pero aquí es importante eso, ¿eh? Bueno, Sí, pues cómo fíjate, no. también todo esto son datos históricos que estamos demostrando. Señora Cristina, créame que Patricia, perdóneme, nos ha regalado un programa extraordinario, No, pues, único. Se lo queremos agradecer. Nos sentimos muy Encantada. honrados con su presencia, de veras. Muchas gracias, Esta igualmente. es su estación, su radio, esta es la casa de ustedes. Nos consideramos indignos herederos de todo lo que No, ustedes no, nos no, dejaron al y por eso contrario. estamos aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Yo quiero Gracias. agradecerles también a los 4
pues el haberme invitado y estar aquí y aprender mucho de ustedes, la verdad de las cosas. Aprendí yo más. No, pues a nosotros nos deja, bueno, simplemente transformados ahorita, inspirados así. Y bueno, pues de veras le queremos agradecer muchísimo. Muchas Buenas gracias. tardes, maestro. Aquí Sí, estamos. Este es un programa de televisión, pero volvamos a la radio. Por Bien cierto, dicho eso. hoy a las 10 de la noche se transmite por Libertad. No, Radio Libertad. Radio Libertad, sí, justamente 102.1 a las 10 de la a noche. las 10 de la noche. Digo, por bueno, si pues, quiere para que- imaginarlo, todo lo que platicamos, véalo en la noche por el bueno, escúchelo en la noche por el radio, ¿no? Y se queda grabado porque nosotros lo consideramos de veras y gracias a usted un programa de antología del recuerdo que va a quedar aquí en el archivo. Último por saludo, supuesto, así que el maestro José Luis Garza, saludos a los conductores, excelente programa de los buitres, ¿no? Entonces, la producción, por supuesto, de mi queridísimo Alberto de la Garza. Muy bien, Alberto, muy bien por este programa. Nuestros compañeros camarógrafos, siéntanse también ustedes parte de esta historia y siéntanse orgullosos de decir, yo estuve en ese programa y estuve en ese programa que se llamó Crónicas.